Gracias, diputada presidenta. Quiero hacer un par de preguntitas respecto a lo que nos iniciaba a comentar. Y es que muy bien exponía el artículo de la Constitución que dice que la Asamblea Legislativa no puede aumentar el presupuesto, pero sí disminuirlo. Ok. Cuando ustedes hacían disminuciones, porque sí las hacían, ¿cierto? ¿Podría encender el micrófono, por favor, y responder? Claro, y aquí tengo un ejemplo de dictamen que podemos ver. Ok, ya lo vamos a ver. Cuando ustedes hacían las disminuciones, ¿qué hacían con esas disminuciones presupuestarias? Le contesto eso. Mire, el proceso de aprobación del presupuesto incluía tener permanentemente aquí a los técnicos de Hacienda. Porque si Hacienda no iba a estar de acuerdo con incrementar otros ministerios, las asignaciones al reducirse, el presupuesto quedaba desbalanceado o recortado. Entonces ese es un trabajo complejo. Ustedes en primer año y aunque sean mayoría les va a costar. ¿Y qué hacían con los recortes? Está en el dictamen, porque fíjese que desde que yo llegué aquí de presidenta de Hacienda, yo pedí que si habían propuestas de asignación, quedaran como recomendación expresa en el dictamen. Fíjese que ahora el Ministerio de Educación dice 8 millones para socios estratégicos en el presupuesto de este año. Y no dice quiénes son. Lo correcto es como se propone aquí. Mire, que se dice, se hace este ajuste de tanto y luego viene aquí en cada ministerio, como usted podrá ver, los agregados. Pero hay que tener espíritu de diálogo con el Ministerio de Hacienda para poder llegar a resolver finalmente la aprobación de un presupuesto, ¿verdad? Okay. En el dictamen aparece claramente. Y déjenme decirle de que aún los presupuestos 2020 y 2021 que tienen el mismo formato han sido sancionados y publicados por el presidente actual de la República. Sí, pero no estamos hablando ahorita del presidente de la República, ni estamos hablando de nada del Ejecutivo, estamos... Es ilustrativo. Específicamente, diputada, por favor. Es ilustrativo. Sí. Entonces yo le voy a pedir que nos circunscribamos nuevamente a la pregunta que le está haciendo y no es necesario, ya todos sabemos que tenemos 3 meses de estar acá en esa Asamblea Legislativa, lo sabe el pueblo salvadoreño, nos eligieron el 28 de febrero, entonces creo que no es necesario. Claro. Gracias. Pero siempre voy a insistir con la pregunta. Continúe. ¿Cuál es la otra? Voy a insistir con la pregunta porque únicamente responde aquí está en el dictamen. Aquí está en el dictamen, pero aseguró que hacían recortes. ¿Qué hacían con estos recortes que hacían de cada una de las carteras de Estado? Mire, es que, bueno, le voy a explicar. El presupuesto, de acuerdo a la Constitución, debe equilibrar ingresos y gastos. Esa es la primera cosa. Entonces, si usted deja los mismos ingresos y hace recorte a algunas instituciones y no los redirecciona, este presupuesto queda desequilibrado. Redirección. ¿A qué se refiere con redirección? Lo que está en el dictamen que le he explicado, la recomendación para asignarlos no solo a ONGs, sino al escalafón de salud y otros temas que el grueso de temas de reasignaciones recomendadas eran para el mismo gobierno o el Ministerio Público, pero se tiene que guardar el equilibrio, porque si usted tiene un presupuesto que le recorta gastos y le mantiene el mismo nivel de ingresos, este presupuesto es inconstitucional. Y no hay presidente que sancione un presupuesto que no cuadra en la estimación, porque el presupuesto siempre al final una estimación, los ingresos con los gastos. Eso es bien elemental, disculpe, pero... ¿Qué clasificación le daban a esta reorientación que hacían? De recomendación. Usted sabe que hay varios tipos de dictámenes.
Hay para aprobar un decreto, para reformar un decreto, para derogar un decreto, pero hay una recomendación que no es vinculante. Parte del mecanismo, que era el recorte, ¿qué otro método utilizaban para la asignación de fondos a las organizaciones no gubernamentales? Pues no hay ningún otro, porque yo no sé si ahora aquí hay dinero, pero aquí en la Asamblea nunca hubo dinero para erogar. No mencioné derogación. ¿Quién analizaba el resultado o el producto de los dictámenes emitidos en la comisión? Los analizaba el Ministerio de Hacienda, los analizaba Economía, los analizábamos los diferentes grupos parlamentarios. Claro, en ese tiempo no estaban reservados los datos. Voy a saber si van a poder hacerlo, pero en ese tiempo la información era pública y entonces también las diferentes gremiales empresariales, sindicatos, etcétera, emitían su opinión y su balance sobre estos dictámenes. O sea, estábamos abiertos a la Contraloría Ciudadana, no teníamos una opacidad, no estaba prohibida la información pública. Gracias. ¿Quiénes participaban en la discusión en lo que se decidía otorgar fondos a las organizaciones no gubernamentales? No, como yo le dije, hermanos del presidente, no. Solo gente institucionalizada. Los grupos parlamentarios que existen por reglamento. Los diputados y las diputadas. La decisión tiene que ser tomada en el seno de la Asamblea Legislativa, por supuesto en consulta con el ministro de Hacienda, ahí sí, porque si el ministro de Hacienda, que según la Constitución es el rector de las finanzas públicas, aunque no aprueba el presupuesto, entonces no podemos llegar a buen término y no se puede estar jugando, pues de hacer un presupuesto desequilibrado para que lo regresen. ¿Qué tiene que ver el equilibrio del presupuesto para asignar fondos a organizaciones no gubernamentales? No. Los fondos para ONG tienen que ver con áreas que el Estado no cubre aún ahora. Le voy a poner un ejemplo. Ahí estaban en una discusión que, con todo respeto, es la Corte de Cuentas la que se tiene que pronunciar sobre esta fundación, que también la aprobó. Sí, pero ahorita no estamos hablando. No, pero le voy a poner... No le estamos preguntando eso, no es necesario. No, pero es que le quiero poner este ejemplo, Fundasan. Sí, pero no es necesario en este momento que ponga ese ejemplo. ¿Y cómo le voy a explicar a él cómo funciona esto de la ONG sin un ejemplo? Vaya, entonces yo le voy a preguntar específicamente. Vaya, dele. Entonces, ¿cuál era la ley que utilizaban para poder dar esas asignaciones? La Constitución de la República. ¿En qué artículo? 131 numeral 11. Y ahí dice que le tienen que dar dinero a las ONGs. Claro. ¿En qué? Ay, yo necesito un documento que se llama lo mínimo que debe saber sobre... Diputada, le estoy preguntando concretamente cuál era la ley que utilizaban. Usted menciona que la Constitución entonces le faculta. Claro. Si por favor nos pueden dar lectura, ¿qué artículo dice que es? ONGs, porque usted dice que la Constitución dice que le tienen que dar dinero a las ONGs. Ha quedado grabado, entonces quiero saber cuál artículo es. Déjeme hablar y le explico. Señora Peña, ¿qué artículo es? Póngame sonidos. ¿Qué artículo es? Póngame sonidos. ¿Tiene el sonido? Ok, usted ha hecho una interpretación reductivista, porque la Constitución les da facultades más amplias a la Pero yo Asamblea estoy Legislativa. preguntando si es una interpretación sistemática, si es auténtica, si Es auténtica. Yo auténtica estoy y luego preguntando, usted lo puede ver también. señor Peña, yo estoy preguntando qué artículo o qué ley dice que los diputados le tienen que dar dinero a las ONGs. Usted dice que está en la Constitución. Le tienen que no. Entonces es el decreto de los diputados. Que pueden. Es potestativo. No, pero usted dijo que estaba en el artículo y que la Constitución lo supuesto. Entonces quiero que Se me lo lo leo. quiero, por favor, y Pero- que diga que los diputados pueden darle dinero a las ONGs. Es que usted quiere
que diga solo las ONG, pero fíjese que Es que ahorita estamos hablando de las ONGs. Pero usted debe entender la Constitución. Mire, le leo sus funciones, porque a usted le toca. Por favor, correcto. Artículo 131 corresponde a la Asamblea Legislativa, numeral 11. Decretar de una manera general beneficios e incentivos fiscales o de cualquier otra naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios. Eso va desde empresas hasta ONG. Más adelante, la Corte de Cuentas establece que va a verificar esos fondos. Sí, pero yo me estoy preguntando quién es el que va a fiscalizar los fondos. Yo pregunté concretamente en la Constitución. En la Constitución dice que los diputados le tienen que dar dinero a los jóvenes. Usted dijo que sí. Mire, le voy a decir, le explico. Entonces no mientas, el 125 dice que no tienen mandato imperativo. Imperativo es que usted no se debe a nadie. A eso se refiere el artículo 125. Y que entonces ningún diputado tiene que. Pero usted mencionó que la Constitución decía que tenían que darle dinero a las ONG. Yo no sé pero me queda claro. Navarro tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Señora Peña, es para nosotros un gusto estarle escuchando realmente todo lo que usted nos ha venido a exponer. Lo que esta comisión quiere es saber la verdad, llegar hasta el fondo de la investigación que nosotros estamos realizando. Nosotros somos una comisión especial seria porque yo creo que el FMLN, el partido que usted representa o que representó, comenzó con ideales. Estos ideales que le dijeron a la gente o que le comentaban a la gente era que ustedes eran un partido político para los más necesitados, para la gente pobre, como ustedes le decían. Y ustedes utilizaban diferentes movimientos sociales para poder comenzar sus luchas, que ustedes tenían objetivos en eso. Entonces, cuando nosotros vemos, usted dice erogación, lo que pasa es de que aquí hay una cuestión de palabras, y lo vamos a decir de la siguiente manera. Un recomendable es, yo te recomiendo que te tomes este vaso con agua, pero esa es una recomendación. Pero acá la Asamblea aprobaba, y ese era el presupuesto general de la Nación. Y nada más se ejecutaba, porque ese no es un recomendable, ese es un presupuesto aprobado con las atribuciones establecidas en la Constitución que tienen todos los diputados de la Asamblea Legislativa, en su mandato constitucional. Entonces, digámoslo de que usted nos ha querido sacar de contexto la palabra erogación, pero al final quien tiene la autoridad constitucional para la aprobación de los fondos o del presupuesto general de la Nación es la Asamblea Legislativa. No es un recomendable, o sea, en toda la Constitución de la República nosotros no vemos ningún apartado donde establezca que la Asamblea sea recomendable de presupuestos o de asignaciones a los presupuestos o a las partidas. No habla de eso, habla de una aprobación. Entonces, para que quede establecido también ante el pueblo salvadoreño que cuando esta comisión especial se refiere a erogación de los recursos de nuestra gente, se está refiriendo a la aprobación que realizó la Asamblea Legislativa. No es un recomendable como usted le ha llamado, porque un recomendable es opcional. Yo te recomiendo que hagas esto, pero al final te estoy recomendando. No, que cuando hay un orden coherente, no hay recomendable. Yo quiero que hablemos un poco, ya que usted ha venido legalista, ha usado la Constitución, quiero que hablemos un poco de nuestra ley, de nuestra Constitución. Vea, el sentido
que queremos preguntarle, y yo sé que usted lo entiende, pero se lo voy a preguntar de una manera diferente para que usted nos pueda ilustrar. Usted al inicio de su intervención ha citado el artículo, de entrada dijo, aquí se ha venido a decir un montón de cosas, y yo quiero decir al pueblo salvadoreño que esto es legal y es constitucional, y usted citó el artículo 227 de la Constitución. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. El presupuesto general del Estado contendrá para cada ejercicio fiscal la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que sea votado, así como la autorización de todas las erogaciones, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzgue conveniente para realizar los fines del Estado. Entonces no son recomendables, como usted lo ha explicado a esta comisión, o como usted ha querido posesionar su discurso, que ustedes aquí no erogaban, a ver si aún se erogaba, y quiere confundir a la población. Entonces queda claro que el mismo artículo que usted cita de nuestra Constitución establece una aprobación taxativa. Ahora, el artículo 131 al que usted ha hecho referencia, quiero explicárselo porque hay diferentes maneras de interpretación. Y si hablamos de una interpretación hermenéutica de la ley, yo creo que podemos ahondar mucho en esta situación. Usted establecía en el número 11, que son atribuciones corresponde a la Asamblea Legislativa, 11 dice, decretar de una manera general beneficios o incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios. Decretar, ok, muy bien. Esta es la base jurídica y la base legal que usted ha establecido. Ahora mi pregunta en concreto es, porque es probable, como yo les he dicho a los que le han antecedido, es probable que usted puede traer otra opinión diferente a la que tuvo, por ejemplo, el doctor Pineda Navas, con 38 años de ser gerente de operaciones legislativas, etcétera. Usted puede traer una opinión muy diferente a los ex técnicos, Solano, Orellana, todos los que ya desfilaron por acá. Mi pregunta en concreto es, ya leímos el artículo, los dos que usted ha citado, habla del presupuesto general. Nosotros hemos encontrado a través de todas las personas que han desfilado acá, que los diputados se ponían de acuerdo, ¿verdad? Como usted lo ha expresado. Y yo le llamo a un mecanismo perverso, repartirse el pastel, ¿verdad? Le voy a explicar cuál era el mecanismo. Venía el diputado y decía, bueno, usted ha expresado que fue fundadora de una ONG y que realmente, más adelante lo voy a abordar con más claridad este tema, porque usted lo puede ver normal, pero la población no lo ve normal. No lo ve normal darse fondos públicos de una ONG que usted es fundadora, de una ONG que también, y aquí tengo nombres que más adelante se los voy a ahondar, de personal que estuvo aquí en la Asamblea Legislativa y que también estaba en la ONG. Es decir, es una cuestión de moralidad y de cuestión también de que no es ético en el trabajo de un legislador apropiarse de estos fondos públicos, que para la gente. Se quedaron muchos niños sin escuelas, se quedaron muchos niños sin clínicas, se quedaron muchos niños sin hospitales. ¿Y por qué se quedaron? Porque le dimos, por ejemplo, a la Asociación Mélida Anaya Montes $500,000. Y al final, cuando nosotros venimos a decir esto, como por aquí la que le antecedió, no, pero lo vio la cantidad bien pequeña, pero para nosotros los salvadoreños es grande. Entonces, la pregunta en concreto es, solo usted dígame si sí o no, ¿verdad? Porque yo ya la escuché. Existe un mecanismo jurídico y legal. Vea, está la Constitución de la República, que la Constitución de la República es la carta fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico. Y la Constitución posee la supremacía constitucional. Es decir, lejos de la Constitución no hay otra ley
que pueda estar superiormente a esa. Y si no existe un artículo que autorice discrecionalmente a los diputados a ingresar o a quitar ONG a su libre arbitrio o por negociaciones, entonces eso se convierte, señora Peña, eso se convierte en un fraude de ley. Cuando alguien en un vacío que ven, bueno, aquí meto mi ONG para los recursos, aquí meto mi ONG para sacar recursos del Estado, vaya, negociemos, te doy esta, como lo dijo la que le antecedió, metamos esta y por último hacemos un gran desorden con los recursos del Estado. Yo creo que eso es grave, con los recursos del Estado. Si existe, cíteme el artículo y la ley, si regula esta incorporación discrecional de los diputados a las ONG, por favor. Bueno, usted ha hecho unas reflexiones éticas que casi me conmueven. Perdón, Sí, nuevamente le pregunto. Usted ha hecho una introducción amplia que merece mi comentario. Nuevamente le pregunto. Usted ha calificado mi trabajo, yo tengo derecho de respuesta. Nuevamente le pregunto. Yo le voy a contestar su pregunta. Usted, mire, después usted se puede extender. Ahora, la pregunta ahorita sí es... existe y está Vaya, tanto ¿cuál en sería la ley? La ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Lea el artículo, quiero escucharlo. Y se lo voy a buscar porque ya Sí, veo que... nosotros le damos el espacio. Necesitamos ese mecanismo donde diga que los diputados a discreción de ellos pueden meter, quitar ONG y apropiarse de los fondos públicos. Los diputados en general pueden votar en el marco de la Constitución lo que quieran, incluso fondos para ONG. Señora Peña, le repito. No sé si entiende su facultad como diputado. Señora Peña. En el marco de la Constitución, le voy a volver a repetir. Usted puede votar. Le voy a volver a repetir. Muy bien. Fondos para ONG. Usted vino fondos para Anliker. Y si una ONG o Anliker lo va, le voy a explicar. Regulado por la Constitución y leyes secundarias, usted configura esta decisión. Pero yo le quería decir algo. Artículo 125, permítame, vamos a ver si está aquí lo de las ONG. Quizás usted anda en la Constitución de otro país, ¿verdad? De Nicaragua. Lo que pasa es que usted dice que el doctor Pineda tiene siglos de estar aquí y yo estuve 9 meses, pero usted quizás como 6 está la Constitución. Yo solamente quiero, por favor, porque él me ha hecho críticas éticas no fundamentadas. Ha hablado de que no, pero yo solamente quiero... Y yo cuando la gente miente, ahora, ¿o no hay ley? Claro, está la ley AFI, las disposiciones generales del presupuesto. Léame el artículo donde dice que ustedes pueden repartirse esos fondos públicos. No, es que esa es una interpretación cuando dice ustedes pueden repartir. Lea los artículos, queremos escucharlos, porque usted sería, no, la ley AFI, porque la ley AFI es la ley de administración financiera integrada que depende de la Constitución. Yo lo que quiero saber, señora Peña, es que usted me cite la ley y el artículo donde establece el mecanismo para esa incorporación y erogación de ley AFI, artículo 2, última línea del primer. Léalo, por favor. Espéreme. Entonces es la ley AFI o la ley de las ONG, solo para tenerlo claro. Todas son consistentes entre sí. Léalo, por favor. Todas son consistentes entre sí. Nos ayuda a leerlo, por favor, porque la ley AFI es una ley financiera del Estado, pero aquí estamos hablando de ley. ¿Cuál es la ley que regula el mecanismo para que los diputados le den dinero a las ONG? Mire, en la cobertura. Llamando a la cordura, al respeto que todos merecen, porque esta es una comisión seria, responsable, y yo no voy a permitir también que se esté utilizando de esta forma
esta comisión. Así que les llamo a todos, por favor, a la cordura, al respeto. Y a que Esto no no es un inventen. circo, Muy bien. esto no es un circo, esto no es un show, esto no es como antes interpelaban a los ministros, les gritaban y casi les pegaban. Esto no es así. Así que por favor, por el respeto, les ruego que se tranquilicen, que se calmen y que por favor nos diga en qué ley está que los diputados le tienen que dar dinero o No, el le mecanismo que tienen se que tiene dar, que regular. no. Entonces el mecanismo que regula. Le tienen que dar no, El porque mecanismo que los regula, diputados no tienen mandato imperativo alguno en Me el gusta de la 120. lectura, que quiero escucharlo porque La ley de administración financiera integrada norma y armoniza la gestión del sector público, dice el artículo 1, y establece el sistema de administración financiera que comprende los subsistemas de presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad gubernamental. Cobertura institucional de esta ley AFI. Quedan sujetas a las disposiciones de esta ley todas las dependencias centralizadas y descentralizadas de la República. Ahí están los ministerios, etcétera. Las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo. Inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Se mencionan por separado porque les informo que si no los mencionan no se dan por incluidos. Es parte de la ley del IS y de CEPA. Y luego viene y las entidades e instituciones que se costeen con fondos públicos o que reciban subvención o subsidio del Estado. Esta Bien, ley Presidenta. regula todas estas instituciones, incluidas las que reciben subvención o subsidio. Y yo me voy a quedar hasta aquí porque realmente si no lo habían leído, pues Por favor, por el respeto, le pido por favor por el respeto que no únicamente la comisión, sino yo como presidenta también tengo, yo sé cuáles son las atribuciones, no le voy a decir también cuál es mi currículum porque la verdad eso no es pertinente y creo que no tendría ningún sentido que se los expliquemos, pero lo tenemos claro. Así que por favor. Bueno, entonces, por favor, por el respeto nuevamente se lo pido. Por eso dimos dinero, porque adelante. De acuerdo al principio de legalidad, puede concluir si se ha malversado fondos. Eso dice la ley. Ahora, si a ustedes no les importa la ley, pueden aquí pasar videos y contar películas, pero es la Corte de Cuentas la única autorizada constitucionalmente. De acuerdo, señora Peña, de acuerdo. Sí. Entonces no hay ninguna ley que regule ese mecanismo la ley AFI. Ese mecanismo perverso Lea un poco, que han establecido. Bueno, no me leyó absolutamente nada. Lo que usted está plasmando ahí únicamente creo que leyó el objetivo de la ley, ¿verdad? En el artículo 1. No, en el 2 está. Este mecanismo lo estamos descubriendo poco a poco y es por eso que lo primero que uno pide en esta comisión es que vengamos a hablar con la verdad sobre aquellas personas que en algún tiempo confiaron en ustedes. Hay que hacer las cosas con honorabilidad. Por eso no hay que cortar la ley de acceso a la información para que todo el pueblo sepa lo que pasa. Por favor, señora Peña. Es que él está hablando de que hemos mentido. Yo no se lo voy a tolerar porque es mentira. Por favor, mire. Hablando del pasado, 7 años, toda la información de los gastos. Por favor. Me conmueve. Por favor. Me conmueve cómo le robaron dinero a los salvadoreños y creo que a todos nos conmueve. Ha de haber sido bastante el año pasado, pero la Corte aquí, Presidenta, si no se regula con respeto, tiene la oportunidad ella cuando se le pregunta, pero creo que no podemos estar los diputados al mismo tiempo preguntando y opinando. Y ella elevando la voz, porque la verdad no estamos nosotros para ningún tipo de show. Yo quisiera sí terminar mi línea de preguntas, porque si no termino mi línea de preguntas, yo creo que aquí nos va quedando más que claro que la estrategia que la señora Peña está utilizando hasta este momento
es empezar a hablar cualquier cosa para divagar en la respuesta. Mi pregunta fue clara, ¿verdad? Fue clara. Y si usted no tiene respuesta, la ley AFI no establece absolutamente nada de que el diputado tenga la atribución de quitar y poner ONGs al presupuesto general a discreción. No establece eso la ley. El mecanismo develado es que ustedes como presidentes de Hacienda, de la Comisión de Hacienda, venían y a discreción le pasaban al técnico una listita de ONG, y así lo estableció los diferentes técnicos que han pasado acá. Es decir, usted viene a contradecir lo que 4 han venido a decir, que fueron subalternos suyos. Entonces, nos queda claro con su respuesta que no hay un mecanismo legal para esta atribución que los diputados se tomaban. Y realmente es que duele escucharlo, pero sí es que se repartían el pastel. Entre todos se repartían el pastel. ¿Usted cree que no me duele que vamos a pagar el Bitcoin, que es un negocio privado por favor, clandestino? Señora, por última vez, es que realmente en desacato. De verdad, puede entrar en desacato, vuelvo y lo repito, puede entrar en desacato. No, yo he venido conforme me llamaron y ustedes me han hecho esperar 5 horas. Sí, y puede esperar las horas que sean necesarias si esta comisión así lo establece pertinente. Pero a mí me duele que paguemos ese negocio del Bitcoin. De verdad, hablando de dolores. Por favor, le repito. 150 millones de un solo, ¿verdad? Nuevamente, le pedimos un poco... ¿Pueden, por favor, darle lectura al artículo 339 relativo al desacato? Si los técnicos nos apoyan en ese sentido, por favor. Muy bien. Sí, yo pediría que estemos bastante atentos a esto, ¿verdad? Porque realmente aquí es colaboración que esta comisión lo está haciendo. Desacato, artículo 339. El que con ocasión de hallarse un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por razón de esta ofendiere de hecho, de palabra, su honor o decoro, o lo amenazara en su presencia o un escrito que se dirigiere, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si el ofendido fuera el presidente o vicepresidente de la República, diputado de la Asamblea Legislativa, ministro o subsecretario de Estado, magistrado de la Corte Suprema de Justicia o Cámara Segunda Instancia, juez de primera instancia, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte de su máximo. Yo sí quisiese que, si usted no tiene respuesta o si usted, pero no nos salgamos del tema que vamos, ¿ok? Porque ya en algunas ocasiones usted trata de salirse del tema y tal vez va a haber otra oportunidad en que se le llame para que hable de ese tema, pero ahorita estamos hablando de, por ejemplo, de este mecanismo perverso que tenían ustedes, por ejemplo, cómo se le otorgaron fondos a la Asociación Mélida Anaya Montes, que usted fue fundadora de esta ONG. Y presidenta. Entonces, hace 21 años. Ese mecanismo y esa normalidad es lo perverso, porque ustedes ven normal las cosas que el pueblo salvadoreño... Le pregunto, ¿usted ve el pueblo salvadoreño no lo ve normal? Entonces, el director ha sido el diputado Carvalho. Yo voy a continuar con mi línea de preguntas. Hace 3 años. Presidenta. Señora Peña, si esta comisión estima bien que vengan las personas que tengan que ser, y se lo tengo que dejar muy en claro, la verdad, nosotros no tenemos vinculación ni vamos a estar defendiendo a nadie. Es decir, cuando nosotros consideremos necesario, aquí van a venir las personas que tengan que venir, pero no va a ser usted quien me va a estar diciendo a mí a quienes vamos a llamar, sino que va a ser una decisión de la comisión. Vuelvo y lo repito. Muy bien. Por favor, llamo a la cordura, al respeto. Y que se circunscriba a las preguntas, porque si él se sale del tema, ¿cómo me pide a mí que no responda? Entonces, por favor, termine el diputado Caleb Navarro y luego usted va a tener el derecho a réplica. Gracias. Son preguntas y respuestas, presidenta. No estoy solicitando derecho a réplica. Si ella pide un derecho a réplica al final, pero lo que yo quiero es que me conteste textualmente o porque realmente le hago una pregunta y empieza a hablar de otros temas financieros que no están en discusión en esta comisión especial. Muy bien. Usted manifestó que había un procedimiento para asignar los fondos a estas ONG, ¿correcto? ¿Es correcto? Sí, es el proceso de formación de ley. Muy bien. Usted nos detalló que lo que trataban de llegar
hacer es un mayor consenso, y usted mencionó a los grupos parlamentarios. Así es. Usted decía que platicaban en la comisión. No Platicaban solo en la comisión, porque la mayoría de jefes de grupo no estaban en comisión. Entonces, ¿dónde platicaban? Aquí todos tienen local, todos los grupos parlamentarios. ¿Usted iba de local en local platicando con O los llamaba a mi oficina, porque hay que hacer un esfuerzo de diálogo. Mire, para los préstamos... Eso va en correlación. Para los préstamos del año pasado... Usted dijo que todo se discutía en público, pero ahorita está diciendo que usted iba a las oficinas ahí en privado con los jefes parlamentarios. Entonces, no era en público entonces ante la población salvadoreña. No era un misterio, porque eso quedaba plasmado en el dictamen. Usted lo manifestó, usted lo está manifestando. Lo que yo sí le quiero decir es que así como aprobaron los 1.000 millones que vinieron a reunirse escondidas con Margarita Escobar, mira, estamos hablando, no se han hecho las cosas aquí, preguntas en concreto. ni como el Bitcoin, ni como de temas específicos. No, pero para que la gente entienda la diferencia. Usted dijo que todo era público en la comisión. Ahora nos queda claro que no era público, sino que usted se iba a reunir con ellos en privado, ¿verdad? Yo trabajé, le dije, en la comisión con los diputados por separado y con los grupos parlamentarios con el ministro, porque el ministro ahora, había que tenerlo de la mano entonces para... Usted hacía las cosas en privado. Muy bien. Y en público, usted ha hecho dicho. Su conclusión. Muy bien. Aquí quiero preguntarle algo bastante importante, y es que usted manifestó y usó una palabra, y quiero citarla. Si había debate caliente, dijo usted, así lo dijo. Sí, había que poner orden. No sé si por cuarta ocasión, si estamos en orden, porque si no voy a tomar nota. Entonces, mira, yo entiendo que hay personas que ahorita incluso están diciendo que le estamos callando el audio, pero a todas las personas que nos están viendo, sí, voy a seguir muteando las veces que sean necesarias mientras no nos circunscribamos a las preguntas específicas, mientras se le falte el respeto a esta comisión y mientras se le siga faltando el respeto al pueblo salvadoreño, lo voy a seguir haciendo las veces que sean necesarios. Así que, por favor, como ya habíamos mencionado, el diputado Caleb Navarro está preguntando y posteriormente usted puede responder. Van 4 veces que he llamado al orden y que he mencionado que puede caer en desacato. Por favor, diputado. Sí, yo pediría de que si se vuelve a interrumpir, pues apliquemos el desacato, porque la verdad necesitamos mostrar seriedad en esta comisión y no estamos hablando de temas financieros, nuevamente se lo digo, y usted lo está haciendo de una manera burlesca, pero no es una burla para esta comisión, es una burla para el pueblo salvadoreño, que siempre como FMLN se le vendió algo que nunca fueron. Siempre ustedes negociaron a puerta cerrada, como usted lo ha dicho, con los jefes o con los coordinadores parlamentarios, y eso nos queda bastante claro. Voy a volver y voy a retomar la pregunta, porque si usted quiere tirar otro tema para que yo pierda la pregunta, eso no va a suceder. Le vuelvo a citar. Usted dijo que en ocasiones habían debates calientes, así lo dijo. Entonces usted dijo, yo le pedí a un diputado del FMLN que fuese puntual, dijo, que estuviera a la par mía, para que fuera leyendo a la par, dijo, para que todo lo que se emitiera en el dictamen fuera lo correcto. ¿Así lo dijo usted? O sea que, si está el gran debate, pero al mismo tiempo están leyendo un dictamen y un decreto, y se lo recomiendo a todos los que estén aquí, pongan a alguien de su confianza que vaya viendo que el texto corresponde con lo que van leyendo. Muy bien. A ese punto, porque el dictamen debe ser coincidente con los autos. A ese punto quiero llegar. Ajá. Entonces, usted está diciendo que en su tiempo que usted fungió como presidenta de la Comisión de Hacienda, siempre se leían los dictámenes y siempre se votaban los dictámenes también así como se leían. ¿Es correcto? En el caso del presupuesto, cuando ya se llevaban con mayoría de firmas, el Pleno tenía mayoría de votos. Pero la pregunta en específico es por la recomendación, incluso que usted está haciendo aquí ahorita. Usted iba textual, todo lo que se discutía en la comisión, por lo menos todo iba en el dictamen y se votaba en la comisión, ¿sí o no? Lo primero, vaya,
La comisión debe poner mayoría de firmas. Solo quiero saber si leía en el dictamen y votaba en el dictamen en la comisión, solo eso quiero saber. No siempre, porque a veces en plenaria se convocaba a la comisión cuando ya había acuerdo y se leía. Y este procedimiento de formación de ley, entonces, ¿por dónde se lo pasó? Pues no sé, usted explicó, su pregunta es bastante vulgar, pero le voy a explicar. Usted explicó lo siguiente, mire. Usted explicó lo siguiente, que primero llega a la comisión, que se discutía la petición, y usted lleva aquí puntos específicos. Claro, y luego usted se pasó este procedimiento que usted misma explicó. Usted me preguntó que por dónde me lo pasé. No me lo pasé por el Arco del Triunfo. Se reúne uno en el Salón de los Constituyentes y ahí se tiene que leer para que firmen, ¿verdad? O sea, entonces, realmente que usted dice siempre hay una lectura, pero lo definitivo es la votación del pleno. ¿No se cumplía? Claro que se cumplía el procedimiento. Entonces leían y votaban los dictámenes. Claro, y tienen que firmar, que es la expresión de su voto. Yo le recomiendo firmaban y leían. Yo le recomiendo que lea el reglamento, cómo se describen los dictámenes, en el reglamento interior. Firmaban y leían los dictámenes, solo eso quiero saber. ¿Usted cree que cualquier diputado de Hacienda va a firmar sin leer eso? Solo conteste si en la comisión leían y... Mire, el diputado que haya firmado sin leer será cosa de él. Pero yo dudo, porque mire, 84 no llegan todos los días aquí. No, es que estamos hablando cuando estaba en la comisión de Hacienda. El pueblo a veces dice que usted, yo no creo eso. Usted ya se está saliendo por otro tema. No, ¿y estamos hablando en la comisión de Hacienda. Yo creo que todos leían, y cómo van a firmar sin leer. Es que si usted cree, usted como presidenta. Sí, yo solo le voy a solicitar que, por favor, el orden, el respeto, tanto... Sí, porque él hizo una pregunta vulgar. Entonces, por favor, mantengamos la calma. Como dicen, por favor, señora Peña. Yo, de verdad, con todo el respeto del mundo, le solicito nuevamente por quinta vez, puede entrar en desacato, solicito de verdad que apoyen en el tema. Este es un tema serio y yo no voy a permitir que en estos momentos se esté faltando el respeto a esta comisión, considerando que estamos haciendo todo lo humanamente posible por llegar hacia las últimas instancias, y no es contra usted, al contrario, yo ya lo he mencionado. Mire, eso de verdad no es un show, eso no es una venganza, eso no es una persecución. Nosotros lo único que queremos saber es a quién se le dio el dinero. Entonces, en este sentido, usted mencionó de orden, presidenta, si me hace el favor. Sí, después de que yo se termine, con mucho gusto. Yo solamente quiero mencionar algo. Usted mencionó que las ONGs obviamente no pertenecen al Estado, que ustedes de alguna forma seguían la ley del presupuesto. Entonces, ¿en qué momento es que decidían obviar lo que la misma ley del presupuesto decía para poder introducir las ONGs que a la discreción de los diputados de ese momento se les asignaban fondos? Esa es la única pregunta, y creo que no es necesario faltarnos el respeto, creo que no es necesario entrar en que si ahorita, que si antes, no. Solamente eso es lo que quiero saber. Solo un punto de orden. Me preguntó que por dónde me pasé esa cosa. Entonces también él debe medir sus palabras. El procedimiento que usted explicó, ¿dónde lo aplicó? Esa es mi pregunta. Usted vino a explicar un procedimiento. Sí, por favor, diputado, Diputado, cálmese. Yo lo que le pido es yo solo le vuelvo... que no solo porque soy mujer, sino porque como dijeron, esto es serio. No haga ese tipo de metáforas tan vulgares, por favor. Sigamos, presidente. Muy bien. Aquí usted ha explicado de que usted ponía un diputado incluso para que fuera pendiente. Mi pregunta es si leían y votaban el dictamen en la comisión. Se lee y se firma en comisión, y se lee y se vota en el pleno. Muy bien. Sí. Entonces, a veces en el salón de la comisión, a veces en los constituyentes. Muy bien. Dependiendo de en qué momento se lograba tener la mayoría, y procurando
que fuera antes de fin de año, porque la gente ya con el presupuesto aprobado tiene una perspectiva también de cómo va a ir la economía para Muy el bien. otro año. Habiendo manifestado la señora Peña que leían y votaban el dictamen en la comisión, quiero pedir de su autorización para poder poner unos audios de cómo en realidad se hacía en la comisión. Quiero referirme al audio del 3 de noviembre del año 2009. Vamos a escuchar a ver si se leían y se votaban en la comisión. Vamos a mantener la información desde mañana ya por la tarde con el CDI y PVC, ¿verdad? Vamos a comunicarnos con la diputada Calderón para que se incorpore al equipo y trabajemos en una propuesta. Y así, ya el jueves sería ya con las correcciones de lo que den mañana, y si corregimos jueves, pues ya para el viernes hay suficiente tiempo. ¿Y qué le demuestra eso, ese diputado? Es un audio que así culminaban la aprobación, que no había lectura, ni siquiera aprobación, y ese es del 3 de noviembre de 2009. Del 15 de noviembre de 2010. Y si ustedes quieren, en una hora más sacamos el expediente y ya nos volvemos en la tarde, ¿les parece? Bueno, tampoco se leyó ni se votaba en el 15 de noviembre de 2010. Le hago una aclaración, diputado. Sí, solo culmino. Sí. Este es del 21 de noviembre de 2011. Vamos a escuchar si culminaron leyéndole y aprobándole. Entonces, miren, con esto damos por cerrada la comisión. Muchas gracias. Espero el miércoles convocar a la Comisión de Hacienda para ver si ya con los últimos ajustes que hemos aprobado, presentarles un proyecto de dictamen de presupuesto, de ver si ahora sí. Este miércoles, pues sí, yo voy detrás de eso y que no es... Bueno, ahí hay otro de esa fecha, 21 de noviembre, que no se leyó ni se aprobó tampoco en la comisión, no se le daba lectura. Y tengo otro del 23 de noviembre de 2015. ayudar en eso. Con relación a lo del presupuesto, yo, permíteme, quiero opinar algo al respecto y decírselo. Yo estoy trabajando en base a todo lo que ha venido, un proyecto de dictamen que se lo voy a entregar el miércoles para que sobre la base de lo que le ajusten a eso vayamos intentando ya darle salida a la ley de presupuesto, porque las peticiones hay de varios sindicatos, de decenas de ONGs, yo creo que suman como unos 50 millones o más de petición. Entonces eso no existe. Tenemos que hacer un ajuste. Entonces yo el miércoles les voy a proponer un proyecto de dictamen y si hubiese consenso lo pasamos el jueves, y si no, pues lo seguimos discutiendo. Pero ya voy a intentar ya entregarles un proyecto. Y yo creo que en base a eso deberíamos de ver qué decisión tomamos. Sí, sí. Era para decirte que nosotros como grupo parlamentario de Arena te vamos a mandar un documento de una propuesta para el presupuesto, para ver si puedes tomar en cuenta y poder así sacar un presupuesto por unanimidad. ¿Verdad? Así es que en ese sentido nosotros haremos una propuesta formal que te la mandaremos al menor tiempo posible. Perfecto. Solo que quede en récord, Presidenta, la contradicción y el engaño, obviamente, que se nos ha establecido que aquí se le daba lectura, o ellos le daban lectura al dictamen y lo aprobaban en la comisión, y hemos escuchado reiterados audios que así terminaban y no terminaban con lectura ni aprobaciones del presupuesto en general. Quería hacerle una corrección. Se ha fijado que todos son de miércoles, porque el jueves, durante la plenaria, una comisión se puede reunir para leer un documento y aprobarlo.
O sea que usted se ha quedado solo con las reuniones de estos salones, pero nunca olvide que las comisiones pueden ser convocadas por la presidenta de la comisión o la presidencia de la asamblea para que se reúnan y puedan tomar resoluciones. Así de que ahí usted se ha quedado corto en eso, porque lo que yo digo en esa comisión es que de todo lo que he oído, que pedían tanto, pero que a lo mejor solo habían 5 millones disponibles, pero de todo lo que habíamos oído, se hacía una propuesta, se entregaba, la gente la leía, para que el jueves nos juntáramos a media plenaria, si era posible, y poder tomar la decisión. Entonces usted ahí se queda corto, realmente. Y le voy a decir algo más. Cuando le decía lo de la lectura en plenaria, eso es bien fundamental, porque como queda grabado, si hay un error y lo votan así, después no hay manera de enderezarlo, porque lo que se leyó y votó en el pleno es lo que se tiene que aprobar. Sí, se tiene que enviar a sanción, perdón. Yo creo de que acá el punto no es lo que se discutió, sino más bien cómo de manera discrecional, sin haber ninguna ley, ningún mecanismo, ningún procedimiento, se hacían las asignaciones para ONGs que los diputados a su discrecionalidad determinaban. Yo había preguntado entonces que de dónde salía que fondos del Estado fueran utilizados para ONGs. Esa era mi pregunta específica. Y de verdad se lo consulto porque yo sí quisiera saber por qué entonces no se le dio dinero quizás a ONGs que necesitaban gastos de operaciones, etcétera. Entonces, eso creo que era la pregunta específica y entiendo que hay una diapositiva y voy a solicitar al equipo técnico si nos pueden apoyar y posterior a eso, como ellos se tardan siempre con eso, mire, sí, pero ya lo tienen listo. Usted me está haciendo una pregunta que es inconstitucional, pero se la voy a responder, porque los diputados no tienen responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. No significa, pero le voy a explicar. No, yo no necesito que me explique. Yo le estoy diciendo que por qué no le dimos a una sí y a otra no. Estaba diciendo que de dónde se sacaron, ¿verdad? A cuáles se les iban a dar. Yo sé que dice el artículo 125. Es en base a la ideología, las prioridades, es una combinatoria. A las ideologías eso significa por que ejemplo, alguien era afín al yo que soy feminista siempre voy a pelear porque los proyectos para las mujeres avancen. Pero otros que sean ambientalistas, está respondiendo lo que le estoy preguntando. Están por el tema de la seguridad. Voy a entrar en desacato por quinta vez. Bueno, es amenazar. Estoy amenazando, solo le estoy diciendo también cuáles son las potestades que tiene la comisión y también esa es una facultad que está establecida en la misma ley. No le estoy amenazando, al contrario. Vaya pues. Tenemos a la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, que fue constituida de manera regular en fecha 25 de abril de 1998 y que ha recibido más de $500,000 de manera recurrente durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18 y 19, que fue justamente el periodo en el cual usted fue presidenta de la Comisión de Hacienda. Una aclaración. Permítame, voy a terminar la diapositiva y luego con muchísimo gusto. Las erogaciones autorizadas por convenios suscritos con el Ministerio de Educación con objetivos imprecisos y genéricos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que
todos los convenios tienen la misma finalidad por los años en que se le dieron las mismas erogaciones sin cambiar ninguna coma, sin cambiar ningún punto. Y a mí de verdad me queda la duda cómo era posible que no se cambiaban los objetivos. Eso significaba, lógicamente, que no estaban cumpliendo con la finalidad para la cual se les había dado el dinero. Y es que todos decían que iban a contribuir a disminuir la tasa de analfabetismo de la población de 15 años en adelante, y reiteradamente era el mismo objetivo sin cambiarle ningún punto, ninguna coma. Decía absolutamente lo mismo. ¿Le comento eso? Sí, después. Ok. Por favor. Decía lo mismo. Decía lo mismo. Claro. Decía lo mismo. Decía lo mismo. Decía lo mismo. Tenían el mismo objetivo año con año. Pero esto es lo que nos ha llamado más la atención, y era el perfil de los miembros. Y es que creo que acá usted muy bien ha dejado en claro que usted fue fundadora. Obviamente tenía todo el derecho de hacerlo. Yo considero de que todos los objetivos que sean para perseguir el empoderamiento y la igualdad de las mujeres es algo digno de reconocer. Pero lo que ahorita vamos a estar hablando no es si las mujeres están siendo violentadas o no. No estamos hablando de eso específicamente. Aquí estamos hablando del perfil de los miembros, de las personas que recibieron el dinero que era de los salvadoreños y que se los dio la Asamblea Legislativa. Pero es que el punto no es quizás si la Asamblea Legislativa les dio el dinero así como se lo dio a la Fundación Padre Vito Guarato, que es la favorita de todos en mencionarlas porque saben que realmente ha hecho su trabajo, sino que el comandos de salvamento, y puedo seguirla mencionando todas. El punto acá es que evidentemente había un conflicto de interés desde el momento en que la presidenta de la Comisión de Hacienda era la que solicitaba a su discrecionalidad que se les hicieran las asignaciones respectivas. Y digo específicamente porque no hay ninguna documentación que respalde alguna solicitud que hayan hecho ellas, sino que usted a manera personal, y lo puedo entender porque fue la fundadora, fue la que pedía por ellas, sin haber una solicitud expresa, a pesar de que usted ya no estaba en la junta directiva, y me queda sumamente claro. El punto es que las personas que estaban en la Comisión de Hacienda eran las personas que estaban vinculadas directamente a esas ONGs. Es como que yo haya fundado una ONG y ahora esté en la Comisión de Hacienda y esté pidiendo que le estén dando dinero a mi ONG. ¿Y qué propiedad suya una ONG? No está haciendo usted las preguntas y le dije que después pueda hablar. Okay. Estamos discutiendo un conflicto de interés totalmente visible. Y creo que a cualquier persona que le pregunte le va a responder de la misma manera. Y no tengo ninguna ONG, pero si me refiero a que puede ser mi ONG, es porque usted vino mencionando muy orgullosamente que siempre había apoyado a esa ONG. Entonces supongo que usted la considera como suya. Así que vamos a dar lectura. Me da la palabra. Después, a los perfiles de los miembros. Sí, usted fue la constituyente de esa ONG. Hace 29 años. Y la representante legal y presidenta de la Junta Directiva del periodo 2020-2021 y vicepresidenta de la Junta Directiva en el año 2019 y 2021 era la exdiputada Norma Cristina Cornejo Amaya. Claro. La señora Neri Arelí
Díaz Aguilar era empleada de la Asamblea Legislativa y vocal de la ONG en el año 2013, 2015, 2017. Fue tesorera de la Junta Directiva, es decir, una empleada de la Asamblea Legislativa a la cual se le estaban haciendo esas asignaciones. Era la persona que manejaba los fondos de esa misma ONG. Tenemos a Irma Segunda Amaya Echeverría, empleada de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Junta Directiva de las ONGs 2013-2015. 2015-2017, 2017-2019. Tenemos a Emma Julia Fabián Hernández, empleada de la Asamblea Legislativa y síndica de la Junta Directiva en el periodo 2017-2019. Teníamos a María Delia Cornejo de Salazar, empleada de la Asamblea Legislativa, secretaria de la ONG del 2013 al 2015, tesorera de la ONG 2015-2017, es decir, se rotaban las empleadas de la Asamblea Legislativa para manejar esos mismos fondos que la misma Asamblea Legislativa les estaba dando. Tenemos a la señora Rina Lilian Clara Salinas, constituyente de la ONG y empleada de la Asamblea Legislativa. Y tenemos a María del Carmen Córdoba Mejía. ¿De dónde sacamos esa información? Bueno, de la Gerencia de Recursos Humanos. Si esto no es un claro conflicto de interés, si esto no era utilizar discrecionalmente los fondos, yo de verdad ya no sé qué más lo es. Así que yo de verdad considero que esto era el mecanismo que se había instaurado, empleadas de la Asamblea Legislativa manejando los mismos fondos que esta Asamblea Legislativa ha dado. Pido la palabra. Creo de que al final estar hablando de corrupción, estar hablando de transparencia, cuando tuvieron la oportunidad histórica de erradicar estas prácticas que únicamente lesionaban a los salvadoreños que tenían algún tipo de necesidad, porque es que yo aquí no estoy cuestionando que se ha hecho a favor de las mujeres, jamás me opondría a estar haciendo ese tipo de cosas. Y como también presidenta de la Comisión de la Mujer de esta Asamblea Legislativa, quisiera que a muchísimas más mujeres se les den los recursos necesarios, el capital semilla, el apoyo, así como vinieron las mujeres de Sensembra, Morazán, a pedirnos el apoyo, así como ellas, muchísimas mujeres en este país estuvieron esperando una sola oportunidad de que les sirvieran con capacitaciones, con capital semilla, con la oportunidad de poder sacar adelante a sus familias. Y que las mismas personas que trabajaban aquí en la Asamblea Legislativa eran las que de verdad se habían opuesto a que más mujeres recibieran ayuda. Eso sí me parece egoísta. Eso de verdad no encuentro palabras para poder decirlo y me duele profundamente, porque entonces yo no sé, quisiera saber si estas señoras iban a los cantones, iban a poder ayudar a las mujeres que estaban siendo víctimas de violencia en esos momentos, a que se les escuchara, a darles algún tipo de respaldo. Y yo no estoy poniendo en tela de juicio para nada la labor histórica que las Mélidas han hecho y otras organizaciones de las mujeres, a las cuales también quiero enviar un extensivo saludo, reconocerles el trabajo, la dignidad y sobre todo la fuerza con la que día a día también luchan en una sociedad machista. Lo que yo estoy poniendo en esta mesa es cómo discrecionalmente los diputados que estaban en la Comisión de Hacienda eran los que decidían dar dinero a las mismas ONGs a las que estaban vinculadas. Pido la palabra. Por favor. Vaya, mire,
que usted hubiera deseado que le dieran fondos a otra ONG. Ahora No, que yo no soy diputada lo vinculada puede con proponer. ninguna ONG y al contrario, no pero quiero proponer a que a ninguna ONG le den dinero para no verme en esta penosa situación en el futuro. Puso un ejemplo. Si usted quiere apoyar a algún grupo de mujeres que trabajan desde la sociedad civil, ahora que es diputada tiene iniciativa de ley para proponerlo y será de acuerdo a su criterio. Quiero decirle de que las Mélidas, yo le voy a pedir a usted, no lo tengo a mano, pero que revise las tasas de analfabetismo femenino en El Salvador. O sea, no crea que con un programa de alfabetización de mujeres adultas, jefas de hogar, madres, mujeres maquiladoras, etcétera, en un año se resuelve el tema. Nosotros recibimos el país, creo que, si no me equivoco, con un 20% de analfabetismo y la mayor tasa es femenina. Entonces, ese fue el compromiso permanente de las Mélidas en materia de alfabetización. Y le voy a decir algo con todo el respeto que usted se merece, que de acuerdo a la ley, la evaluación final de eso solo lo puede hacer la Corte de Cuentas de la República. Todo lo que usted diga aquí no tiene valor legal hasta que no tengamos, y yo creo que las Mélidas lo tienen año con año, la fiscalización de la gestión que se le asigna a la Corte de Cuentas en la Constitución, en el artículo 195 y en el artículo, el artículo de la ley de ONGs le asigna el rol de fiscalizador a la Corte de Cuentas en el artículo 42. Porque sí, los diputados no tienen mandato imperativo, pero no tienen más funciones que las que la ley les da. Y la ley le da a la Corte de Cuentas la función de pronunciarse. Yo entiendo que usted ve como que es empresa privada una ONG. Las ONG no son sociedades mercantiles con accionistas. Usted no puede decir que la directiva se reparte el dinero. Trabajan por proyectos que deberán ser, no crea que solo con los fondos del gobierno, porque si una ONG trabaja, por ejemplo, con la Unión Europea o con cualquier donante, tienen estrictos mecanismos de verificación y control. Y yo le digo, qué bueno que usted reconoce que gracias a las Mélidas, a las Dignas, a Hormuza, a Limu, de la colectiva feminista, etcétera, este país tiene leyes que defienden los derechos de las mujeres, porque busque los expedientes. Fueron estas asociaciones las que trajeron pero no estamos hablando de eso, ley. ni estamos hablando de cuáles leyes faltan, estamos hablando de ¿Me podría concluir mi intervención, Presidenta, por favor? Yo lo digo porque han estado hablando de organizaciones fantasmas y de fachada. Mire, el patriarcado está en izquierda y derecha. De veras. El patriarcado está en izquierda y derecha. Ninguna organización que defiende los derechos de las mujeres normalmente es simpática para la clase política mayormente masculina. Por eso yo lamento de verdad que usted adelante criterio, primero porque por ley no le toca, sino que a la Corte de Cuentas de la República. Y segundo, porque yo creo que da un mensaje negativo para el esfuerzo de estas organizaciones que en lo fundamental trabajan por impulsar proyectos en beneficio de las mujeres. De ahí puede hablar 3 horas sobre eso y ya no voy a opinar porque miro que no entienden, pero esa es mi posición sobre el tema. Diputada Lorena Fuentes tiene la palabra y luego el diputado Bruco. Muchas gracias, Presidenta. Señora Peña, nosotros entendemos el trabajo y es el tema del trabajo de la ONG no viene acá, no lo hemos remembrado ni hemos acusado un bueno o un mal trabajo, ni hemos adelantado criterios sobre el trabajo que la ONG está realizando, sino más bien el punto que nosotros estamos tratando de esclarecer acá es el claro conflicto de interés que existe. No solo se refiere a la presidenta de la Comisión de Hacienda, la que se encargaba
ella discrecionalmente, tras cámaras y tras micrófonos, discutía con otros diputados, posiblemente de otros grupos parlamentarios, como usted lo ha dicho acá, a qué ONG se les iba a asignar fondos, sino también es el hecho de poder ver a través de las directivas que han existido en el tiempo en esa ONG, que no solo reñía el conflicto de interés con su persona, sino también con otras personas, incluso con otra diputada también del mismo partido y con otras empleadas de este mismo órgano del Estado. Entonces creo que el pueblo salvadoreño es al final quien va a asimilar esta información, de ver claramente el conflicto de interés, donde usted era juez y parte para poder decidir a qué ONGs, a qué organizaciones se les podía o debía asignar fondos, como ya lo dijimos en reiteradas ocasiones, a discrecionalidad, porque hemos visto, y usted misma lo ha dicho, que al final se discutían no en la comisión, sino atrás de micrófonos, porque no existe la grabación donde se discutía y donde se leía el dictamen y donde se votaba. Entonces creo que el pueblo salvadoreño debe estar consciente de esto. Apoyo el comentario de la presidenta. Jamás vamos a estar en contra de un proyecto que de verdad sea en beneficio de las mujeres. Formamos parte de la Comisión de la Mujer en esta nueva Asamblea Legislativa. Lo que sí no estamos de acuerdo es que exista este tipo de conflicto de interés y queremos que en el futuro no vuelva a pasar. Gracias, presidenta. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruco. Sí, muchas gracias. Señora Peña, yo voy a continuar con unas preguntas, pero antes quiero decirle, usted y yo en esta mesa, creo que somos de una generación más cercana. Yo tengo 65, ¿y usted? 52. Bueno, usted está... Pero somos más cercanos. Va. Hay un cantante que seguramente usted también lo ha escuchado, que es John Lennon, que dijo una vez, la guerra terminó. Y yo le hago este comentario porque yo, más que, a pesar de que se le invitó a que esto era un interrogatorio, yo le he visto tranquilamente, pausadamente, créame, con el corazón, he observado. Y yo siento que usted ha venido aquí a un campo de batalla y esto no es más. Nuestro país no es más un campo de batalla, señora. Claro que usted cambió de las pistolas y las metralletas, lo cual la felicito, cambió a la retórica. Ahora bien, dentro de la retórica hay un principio, que así como escuchamos y así como hablamos, también tenemos que reflexionar acerca de las palabras. Yo voy a pasar a hacerle unas preguntas que son palabras, pero que persiguen un objetivo, porque es lo que los salvadoreños nos han pedido. Déjeme decirle, señora, que los salvadoreños no le pidieron a usted más que trabaje por ellos. Esa es la verdad. Yo le estoy hablando de realidades. No me la invento yo, ni se la inventa esta mesa, ni los periodistas. La realidad es que El Salvador es un país ahora que ya confió en ustedes y decidió dejar de lado esa confianza y pasarla a otras manos. Pero la ventaja y lo bonito de todo esto es que sin que se tire una bala y sin que se engañe a nadie. Gracias por la reflexión y por haber guardado silencio. Yo creo que usted está ahora rápidamente haciendo por lo menos empatía conmigo y eso yo lo siento en este momento. Voy a pasar a hacerle preguntas que son de muy fácil respuesta. Perderle empatía. De las personas que se mencionaron ahí. ¿Usted conoce a Neria Lacele Díaz Aguilar? Conozco a todas las integrantes de las Mélidas. A todas. A todas, claro. ¿Usted conoce que la señora Irma Segunda Maya Echeverría es madre de una diputada de su partido? Claro que sí. Ok, entonces, si todo lo que los compañeros les pusieron hasta ahora, sobre todo en la presentación acá, apunta a que hay un claro y además indiscutible conflicto de interés, porque estas señoras eran empleadas de la Asamblea cuando usted estaba aquí y formaban parte de una ONG. Y esto es muy fácil. Si usted estaba encargada de una comisión de Hacienda que lo que decidía era transferir o pedirle al Ministerio de Hacienda que se transfirieran esos fondos, ¿usted cree que eso el pueblo salvadoreño no lo ve? Es tan fácil. Podemos llenar de retórica y podemos pasar aquí 5 horas más.
Pero lo que hay aquí es algo que los salvadoreños no entienden muy bien. Los salvadoreños entendieron también que esa izquierda, esa derecha, que voy a decirle, hombres o mujeres. Hombres o mujeres, no hay diferencia. No todos los hombres somos malos. ¿Ok? Hombres o mujeres del FMLN de Arena en este país causaron daño a este país. Nosotros, esta bancada que ve usted aquí y la de este señor, llegamos en un proceso democrático. Nosotros no tiramos bombas, nosotros no exacerbamos la violencia, ni tampoco venimos a hacer todos esos tratados de pasillo que se nos ha dicho aquí toda esta tarde. Nosotros tenemos que seguir lo que los salvadoreños nos han pedido, señora. Y si le estamos preguntando acerca de un mecanismo que desde aquí se urdió durante años y usted figura dentro de todas las personas que han venido aquí a declararnos, técnicos, incluso una socia política como la señora Milena, le dicen Milena, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, que ustedes manejaban estos mecanismos. Señora, estoy aquí. No se desvía ya, estamos aquí. Y yo estoy pidiendo ya, pero usted va a hablar, si usted va a hablar. Yo le dije, no es un campo de batalla, no tiene que... Yo estoy pidiendo a que mire para otro lado. No ya no, pero concéntrese. Y concéntrese que aquí. Dicho que no estoy concentrada. Pues está yendo para allá, estamos aquí. No me conoce. Bueno, yo tomo la idea. Sí la conozco, créame. Entonces no hable lo que no es. Entonces, si usted... En todo ese periodo que estuvo acá, se dedicó, como hemos visto claramente aquí, a que esos fondos fueran a una ONG que usted tiene a sus amigas que eran empleadas acá, porque usted dijo que eran amigas todas suyas. ¿Usted cree que eso no es un conflicto de interés? Dígamelo así. No, la alfabetización de mujeres a mí no me genera conflicto de interés. No, señora, me refiero a que usted es de una comisión y una presidenta de la Asamblea, perdón. Usted lo ve, señora. No, señora, le estoy diciendo, el conflicto de interés es la alfabetización no, señora, de mujeres, no estoy hablando de alfabetización. que es el proyecto, ya, no me genera señora, señora, nuevamente, escuche. Ya tiene mi respuesta. No, el conflicto de interés, señora, al cual yo le pregunto, es que usted tenía aquí un poder para la Comisión de Hacienda usando a empleados de la Asamblea que al mismo tiempo eran amigas suyas en una ONG, se debieran es una telenovela, pero ahí lo que hay señora, es un decreto de Alfa. No le falta el respeto a usted a esta comisión diciendo que es una telenovela. Si usted lo vio así, es algo que sale de su interior, no de lo que está escuchando aquí. Usted está escuchando aquí un trabajo que se ha realizado, una investigación que además hay... Que el único legal es el de la Corte de Cuentas, yo lo siento, pero es la verdad. Los ministerios de este país no son legales. Para fiscalizar fondos, solo la Corte de Cuentas. Usted mencionaba el Ministerio de Hacienda también. En lo que le compete es muy claro. Pero la Asamblea no tiene... ¿Usted no ve un conflicto de interés? No, porque la alfabetización de mujeres... Que haya salido dinero de esta Asamblea para... No, de la Asamblea nunca sale dinero. No, la orden para que se... La recomendación en el presupuesto. Bueno, la orden, porque se tenía que cumplir. El Ministerio, de hecho, se cumplió. Vimos una cifra que se dio. Sí, pero no todos los años, sin justificación alguna, repitiendo los argumentos, se dio ese dinero todos los años. Entonces, sí salió de aquí. Analfabetas. Señora, yo lo que creo es que a veces hay que saber perder. Y usted, acuérdese, no le funcionaron las armas, no le funcionó la retórica. El pueblo le dijo allá y aquí no va a venir en una mesa usted a irrespetar a nuestros compañeros como lo ha hecho toda la tarde. Yo lo he observado. Y yo creo que lo que usted tiene que hacer es aceptar. Si mire, la evidencia le voy a aceptar un criterio que no comparto. La evidencia está aquí. Esa no es evidencia de nada. No es evidencia porque usted lo dice. Porque Lorena Peña lo dice, no es evidencia. Esos tiempos se acabaron, señora. Porque la Corte de Cuentas es la única que puede auditar. Y esos tiempos quizás se van a acabar porque ustedes ya bloquearon la ley de acceso a la información y han reservado por 7 años los gastos. Muchas gracias, señora. Entonces ustedes sí están cortando la posibilidad de auditar. Por 7ª vez, ya de verdad perdí la cuenta. Pero es que él se va por otro lado hasta de la guerra. Entonces, por favor, nuevamente, yo sí le solicito que por favor, en razón del orden, nuevamente, y les voy a agradecer mucho eso. Diputado Auerbach tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Yo quiero hacer mi valoración final, igual que lo hizo con la diputada Calderón Sol. Si quiero, inclusive, con alguna parte de la población disculparme, por lo menos yo como diputado, porque se tornó alrededor de una fundación la discusión de la última hora y en realidad estaba yo preguntándole antes a la exdiputada y me estaba diciendo varios nombres de fundaciones que ella promovió. Y realmente creo que por ahí hay un listado. Ya a estas alturas eso pierde un valor de ser, pero quiero decir que no se, para mí por lo menos, y sé que la comisión quizás si lo ve, no se gira esta discusión, señora Peña, alrededor de la fundación. Creo que al final de cuentas trajimos la fundación para que la ciudadanía sepa, la ciudadanía que es la que interesa, que es la que manda, la verdadera sociedad civil, la que se pronuncia en las elecciones. No solo la presidencia que usted hizo cuando se fundó esta ONG, sino que aclararle a las personas que están viendo ese cuadro que Norma Cristina Cornejo Amaya es una que hasta hace poco era diputada de esta Asamblea Legislativa. Irma Segunda Amaya Echeverría, mamá de Cristina, que era diputada también hasta hace unos periodos. Emma Julia Fabián Hernández, exdiputada también en ese entonces. Aquí está prácticamente toda la fracción del FMLN en ese momento. Entonces yo lo que quiero, porque es mi valoración final, en realidad no es en realidad yo no voy a perder el tiempo en estar esclareciendo, discutiéndolo con usted. Para mí el mecanismo se comprobó que es oscuro, porque el mecanismo no solo es por la versión que usted nos ha dado, señora Peña, sino que por lo que han dicho los técnicos, el técnico de Hacienda, y todo esto se ha tomado nota, esto lleva una correlación lógica. Y el conflicto de intereses que pueden haber en esta, para mí sí hay un conflicto de intereses, porque no vamos a tapar diciendo que porque es una fundación en pro de las mujeres, que eso está muy bien, porque para eso hay ejemplos feos, pues, y Robin Hood decía que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Estamos hablando de este mecanismo, no estoy hablando de la finalidad, que es muy buena, solo quiero que quede claro que ahí está quiénes eran las que lo iniciaron, como posición final, que creo que el mecanismo no era el más transparente, pero así es como se dio. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, presidenta. Quiero consultarle, señora Peña, si usted votó como diputada en el presupuesto en alguna ocasión que usted haya solicitado fondos para una ONG, como el caso que estamos viendo. Todos los presupuestos que me tocó trabajar como presidenta, claro que voté por ellos. Y no incluían solo eso. Era más complicado que lo que usted me está preguntando. Por el tiempo, no sé si, presidenta, se autoriza un receso. 10 minutos.